Alguien más ha notado un nuevo idioma en su aplicación Duolingo, también arruinó tu vida. Nunca hubiera imaginado lo rápido que mi vida y todo lo que hay en ella podría desmoronarse. Ya es demasiado tarde para mí, pero tal vez compartiendo esto todavía pueda ayudar a alguien más. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero esto solo comenzó hace aproximadamente una semana, cuando mi aplicación de aprendizaje de idiomas obligó a publicar una actualización. Al principio no le di mucha importancia, no hasta la siguiente vez que lo abrí y seguía fallando. Llevaba meses tomando el curso de italiano porque mi novia Giater habla con fluidez y esperaba sorprenderla con uno de esos grandes gestos románticos que, si salía como esperaba, tal vez se hubiera convertido en algo más que una simple mi novia. Se acercaba nuestro aniversario y teníamos reservaciones en un lugar agradable, en algún lugar agradable con un gran gesto romántico. Estaba en medio de una lección cuando la pantalla de repente parpadeó y se congeló. Luego cambié sin problemas a un curso diferente para un idioma que nunca había visto antes. La nueva lección me pedía que trazara letras de un alfabeto loco, solo mirarlas demasiado tiempo me provocaba un dolor de cabeza punzante. Pensé que la actualización había roto algo, así que la cerré y pensé en volver a intentarlo más tarde. Pero cada vez que abrí la aplicación después de eso, fue el único curso que pude ver. Intenté desinstalarlo y reiniciar mi teléfono, pero eso solo empeoró las cosas. Después de eso, todas mis otras aplicaciones comenzaron a llevarme allí también, incluso mi maldita aplicación bancaria. Después de un día, cada vez que intentaba usar mi teléfono, aparecía y no podía salir de él. Se lo mostré a Giater, mientras intentaba tímidamente evitar revelar por qué había estado usando la aplicación en primer lugar, y ella sugirió un restablecimiento de fábrica. Ni siquiera eso ayudó. Mi teléfono era básicamente inútil. Me frustré tanto que pensé, está bien, haré la maldita lección si eso significa que puedo volver a usar mi teléfono. Lo comencé, lo que en ese momento básicamente significaba simplemente encender mi teléfono e intentar hacer literalmente cualquier cosa con él. Mirar fijamente el alfabeto de nuevo todavía me provocaba dolor de cabeza detrás de los ojos y una especie de condensación oscura comenzó a formarse en la pantalla de mi teléfono, pero finalmente logré terminar la primera lección. Sin embargo, una vez que comencé, no pude parar. Trazar las extrañas letras a lo largo de la pantalla de mi teléfono fue tan cautivador, adictivo. Hice más que solo una lección y antes de darme cuenta, habían pasado horas y había completado toda la primera parte del curso. Tenía razón, mi teléfono empezó a funcionar normalmente de nuevo, aparte de un líquido negro que comenzó a formarse detrás de la pantalla durante las lecciones, que a veces se filtraba por el puerto de carga. Pero eso ya no me importaba. El curso era todo en lo que podía pensar. Quería dedicar cada momento libre que tenía a ello. Me reprendieron en el trabajo por faltar a una reunión importante porque estaba en mi escritorio pegado a mi teléfono, absorto. Una mañana me desperté presa del pánico cuando descubrí que las cosas en toda la casa estaban desordenadas, los cajones torcidos, las sillas volcadas y había huellas de manos cubiertas de alquitrán por todas partes. Pensé que alguien había entrado por la fuerza durante la noche. Solo después de revisar las cerraduras y las ventanas me di cuenta de que las huellas eran mías. Debía haber sido yo simplemente, no podía recordar haberlo hecho. No hice la conexión en ese momento. O tal vez lo hice, tal vez ya estaba demasiado ido para preocuparme. Seguí con mis lecciones, evitando a todos y dedicando todo mi tiempo libre a trabajar en el curso, que se volvió cada vez más complejo. Y entonces, la aplicación me informó que había llegado el momento de practicar hablarlo. Una pequeña parte de mí sabía incluso entonces que esas palabras nunca deberían haber sido pronunciadas en voz alta. En mi primer intento, mi boca se movió con torpeza, casi como si no estuviera destinada a formar los sonidos que la aplicación me pedía que dijera. No pude llegar tan lejos como esperaba porque solo intentarlo me dejó la garganta en carne viva. El dolor, o tal vez simplemente la cacofonía de las palabras en mis oídos mientras las pronunciaba, me dejó la cabeza dando vueltas. Finalmente tuve que parar cuando me encontré tosiendo una espuma de color rojo rosado en la pantalla de mi teléfono.
Cuando comencé a limpiarlo, algo más goteó y se mezcló con él, un líquido oscuro de una mancha de agua en el techo, una mancha que no recordaba haber visto antes. La consistencia y el olor era familiar. Ni siquiera me había dado cuenta de que había estado gritando, no hasta que mi vecino llamó a mi puerta esa misma noche y, enojado, me informó que podía oírme a través de la pared que compartíamos. Esa noche soñé con la mancha y en mis pesadillas algo más que ese líquido salobre empezó a emerger de ella. A la mañana siguiente, cuando lo miré, no estaba del todo seguro de que no se hubiera expandido de la noche a la mañana. Incluso el dolor persistente y un miedo visceral, profundo y profundamente arraigado que me había estado invadiendo no pudieron impedirme intentar completar el curso. En el momento en que llegué a casa del trabajo, me caí en el sofá y abrí la aplicación. Ansiaba sentir esas palabras cortándome la garganta como hojas de afeitar, lo necesitaba. Comencé la lección. Pronuncié unas cuantas palabras más, casi una frase completa, antes de que tuviera que detenerme porque sentí como si me estuviera ahogando con mi propia sangre. El líquido oscuro y fétido de la mancha sobre mi cabeza había comenzado a gotear en mi cabello y boca abierta. Lo último que recordé fue escuchar a alguien golpeando la puerta principal. Lo siguiente que supe fue que era de mañana. Estaba completamente vestida, tumbada en la bañera. Mis ojos estaban secos, ardiendo, casi como si no hubiera parpadeado durante horas. Estaba agarrando mi teléfono. Lo que pareció haberme sacado de ahí fue que la batería se estaba agotando. Llegaba tarde al trabajo sin que la alarma me despertara. Mientras corría hacia la puerta de entrada, podría haber jurado que la mancha en el techo parecía más oscura. Más amplio. Casi esperaba ver una nota enojada de mi vecino pegada con cinta adhesiva a la puerta de mi casa, pero no había nada allí. Su casa estaba a oscuras, esperaba que tal vez simplemente hubiera dormido en ella. Tan pronto como mi teléfono finalmente volvió a la vida en mi escritorio, vi toneladas de llamadas perdidas, varias del trabajo, algunas de Heather, con quien se suponía que debía reunirme para nuestra cena de aniversario la noche anterior. Para quien había planeado el gran gesto romántico. Me informó que estuvo sentada a la mesa durante 2 horas, sola, antes de darse por vencida. Lo siento, no sé qué pasó anoche. Susurré por teléfono, todavía ronco por la noche anterior, sin saber si fue por las palabras o por los gritos que había hecho después de haberlas pronunciado. Su tono cambió inmediatamente una vez que le dije que había estado enfermo y me había desmayado, pero después de asegurarle que me sentía mejor, hicimos planes para más tarde esa noche. Le pregunté si podía reunirse conmigo en mi casa, pensé que de esa manera no me arriesgaría a dejarla plantada nuevamente. Todavía tenía esperanzas de que ella dijera sí en ese momento. En aquel entonces todavía tenía esperanzas en muchas cosas. No sé por qué diablos me obligó en contra de mi buen juicio, pero usé la aplicación esa noche mientras la esperaba. Esa vez, sentí el dolor, lo sentí bien. Mi boca se movía como si conociera las palabras desde hacía siglos, tal vez más. Mucho antes se habían escrito caracteres para expresarlos. El mundo empezó a girar de nuevo, pero esta vez lo abracé, seguí adelante, respirando la sangre, saboreándola, sintiéndola acumularse en mis pulmones. Y entonces, estaba mirando algo oscuro, interminable. Una forma fibrosa y goteante empezó a emerger. No recordaba haber caído al suelo, así que me tomó un momento antes de darme cuenta de que estaba mirando al techo. Mis labios se movían solos, ya no podía controlarlos. Todo lo que podía hacer era quedarme allí, con los ojos muy abiertos, observando cómo la cosa sobre mi cabeza tomaba forma mientras lentamente se retorcía para salir. Mientras lo hacía, el aire de mi sala cambió, se volvió viciado y olía a cosas viejas, cosas antiguas para las que no tenía palabras pero que aún así lograban tocar una fibra de miedo visceral y primitiva. Mis labios dejaron de moverse, riachuelos de sangre goteaban a ambos lados de mi boca, empapando la alfombra hasta que quedó húmeda debajo de mi cabeza. Mis ojos arden, no puedo cerrarlos, asimilando todo, creo que estaba llorando. Tal vez lágrimas,
Tal vez algo completamente distinto. Me preguntaba si ese era el final. Sacó su grotesco cuerpo el resto del camino y luego me desperté en mi cama. Limpio, no se encuentra sangre por ninguna parte. Casi logré reírme, descartarlo como otra pesadilla. Hasta que entré a la sala y vi las manchas carmesí que habían empapado las fibras de la alfombra. La mancha negra de moho había desaparecido del techo, pero gotas de sangre con aspecto de alquitrán mezcladas con algo más conducían a la puerta principal y luego de regreso a mi dormitorio. Y luego vi todas las llamadas perdidas de Heather la noche anterior y recordé que la había cagado. Ella me envió un mensaje de texto diciendo que estaba afuera de mi puerta y tenía 8 llamadas perdidas suyas. Aparentemente, lo había retomado el día 9, pero solo habíamos hablado unos segundos y no podía recordar de qué. Solo esperaba que, fuera lo que fuese, no hubiera empeorado las cosas entre nosotros, si es que era posible en ese momento. Llegué tarde al trabajo nuevamente, así que intenté llamarla desde el auto. Sin respuesta. Intenté llamarla varias veces más desde mi oficina, pero al final siempre se oía la voz. Esperaba que las cosas fueran salvables. Solo necesitaba ponerme en contacto con ella para poder explicarle de alguna manera. Cuando llegué a casa, le di otra oportunidad. Fue entonces cuando finalmente logré localizarla. Cuando escuché su tono de llamada haciendo eco débilmente en mi casa, se me cortó el aliento. Seguí el sonido ahogado por el pasillo oscuro hacia mi dormitorio sin luz, hasta que saltó su correo de voz. Llamé de nuevo y localicé la fuente del sonido. Provenía de debajo de mi cama. Caí de rodillas y pude distinguir una forma informe en la oscuridad debajo. Susurré su nombre, mi corazón latía fuera de mi pecho. Ninguna respuesta. Tentativamente puse un brazo tembloroso debajo y mis dedos rozaron algo. Cabello. Carne fría. También había algo más, algo que no reconocí hasta que lo saqué de debajo de la cama y lo arrojé a la luz, anteojos rotos. Heather no usaba gafas. Pero mi vecino sí. He estado tratando de decirme a mí mismo que no fui yo, que nunca podría haber hecho esto. Pero ya no estoy tan seguro. Llamé a la policía después de tirar algunas cosas en mi auto y me fui. No podía simplemente dejarlos ahí, no así. Tomé una captura de pantalla de una de las lecciones que aparecieron. Espero que esto sea suficiente para ayudarte a evitarlo si lo ves. No voy a compartir las pronunciaciones. Si ve esto, no lo inicie. Desinstale la aplicación. Si eso no funciona, quema tu teléfono si es necesario. Ojalá tuviera.